esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Todo lo que empezó con tan buena intención de parte de los judíos, de los maestros de la ley, de los sabios, escribas, fariseos, levitas, saduceos y todas las sectas que había en el mundo judío en el contexto de Jesús, pues no terminó tan bien ya para la época del Señor, la plenitud de los tiempos cuando el Verbo se encarnó. Y era la intención de ser fieles a estas recomendaciones de Moisés en el libro del Deuteronomio, de ser fiel a los mandatos, a las leyes, de observar cada uno de los preceptos y normas que el Señor le había dado, de poner sumo cuidado en la observancia de los mismos, de cuidar que el corazón no se alejara de ellos y ni se olvidara de una sola palabra, de una sola tilde, de una sola ley, de un solo precepto, ni que ellos dejaran de guardar esto en su corazón. Todo lo que empezó con buenas intenciones terminó corrompiéndose. Con razón hay un dicho que dice por ahí que de buenas intenciones está lleno el infierno. Y es verdad, es un dicho popular que es muy sabio y recoge sintéticamente la postura actual de la Iglesia frente al tema de la intención. Hoy uno escucha a muchos cristianos y católicos: Padre, es que yo tengo buena intención, todos tenemos buenas intenciones. Hitler, por ejemplo, tenía muy buenas intenciones y con buenas intenciones, es más, no solo tenía buenas intenciones, Hitler buscaba algo bueno para su nación. ¿Sí? Buscaba algo bueno para su nación y era conservar al pueblo alemán, y valiéndose de buenas intenciones y con un fin muy bueno, ¿sí?, destruyó y mató miles de personas. Hoy con buenas intenciones nosotros podemos hacer mucho daño. Y hoy hay católicos que con buenas intenciones matan a la gente, ¿sí? Católicos que con buenas intenciones, por ejemplo, una buena intención de proteger las naciones, los pueblos, las políticas de los pueblos. Con buenas intenciones aprueban el aborto, lo legalizan, lo promueven, lo aceptan, lo toleran. Con buenas intenciones se hacen muchísimas cosas. Y con buenas intenciones nosotros tenemos que aprender mucho de la historia de salvación para que no cometamos los mismos errores. Con buenas intenciones los judíos, o por lo menos gran parte de los judíos en el contexto de Jesús, se alejaron de Dios. Y por eso cuando viene el Señor y se relaciona con la ley, lo dice:
yo no he venido a abolir la ley. Con la misma observancia y la misma obediencia a preceptos, leyes y normas, los judíos, por lo menos muchos judíos, terminaron despreciando los mandatos de Dios, se alejaron de ellos. Y Cristo llega precisamente no a destruir los preceptos de Dios, sino a darles cumplimiento. Nosotros tenemos que poner mucho cuidado con eso, y mucho más hoy. Yo se lo digo a la gente, y no me canso de decirlo. La gente no debería, por lo menos los católicos que quieren ser fieles al Señor, ya no deberían estar detrás de las redes sociales esperando que les den la palabra del Señor ahí, cuando tienen sus libros en la casa. ¿Para qué se hacen esclavos del internet? ¿Para qué se hacen esclavos de las redes sociales para leer la Biblia? Yo le digo mucho a la gente, ¿cómo hacen ustedes? Padre, es que es mejor escuchar. Cuando usted escucha solamente está poniendo a trabajar un solo sentido. Y cuando uno tiene un solo sentido, tiene atento un solo sentido, tiene los otros 4 entretenidos en otra cosa. O es como la gente que se acostumbra a hacer el rosario ya escuchándolo. Dejó de coger una camándula en sus manos, tiene el sentido del tacto, atento a un rosario que tiene en sus manos, ¿sí? Tiene la vista que la tiene mirando un rosario, ¿sí? Tiene el oído que si además lo está haciendo en voz alta, lo está escuchando, por eso la iglesia da indulgencia plenaria cuando el rosario se hace comunitario, ¿sí? Que no es lo mismo que tener un solo sentido. El que va manejando y tiene el rosario en un audio en el carro, tiene el oído y los demás 4 sentidos en el timón y en la carretera, y no hizo el rosario. Terminó el rosario y no lo hizo. Porque al fin de cuentas, hasta el sentido auditivo terminó orientándose hacia donde están orientados los otros 4 sentidos. Ten cuidado. Pon cuidado de no olvidar estas cosas. Miren lo sutilmente que nos han ido distanciando de la palabra del Señor. Vaya, miren a los judíos fieles ortodoxos como son. Y eso que los ortodoxos y los que no son tan ortodoxos andan con el librito de ellos en sus bolsillos, de los salmos, de los profetas, de la ley, y 7 veces aún hoy, un judío fiel 7 veces al día ora con la palabra de Dios. Lo que está diciendo precisamente el Salmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, y con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos. Miren, todo el que se aleja y no está teniendo contacto con la palabra de Dios y se está haciendo un mendigo de otras palabras, está condenado a perecer y a caer en el error. Si ustedes no cogen sus Biblias en sus casas y oran con ellas y le piden al Señor, ¿creen que van a adquirir sabiduría? ¿Creen que van a adquirir inteligencia? ¿Creen que van a tener con qué defenderse? Yo les pregunto, ¿cuántos hoy tienen la palabra de Dios, la Biblia, como su arma preferida y, mejor dicho, se apasionan por levantarla, leerla, meditarla, la cogen en sus manos y los textos bíblicos les encienden el corazón? Porque si eso no está pasando, va muy mal. Todo católico que no esté así hoy, va muy mal. Y no es lo mismo coger un mensaje de una revelación privada, no es lo mismo que coger la Biblia, la palabra de Dios. Ya la iglesia nos advirtió en el magisterio y nos dijo, enseñándonos cuál era la función de las revelaciones privadas aprobadas por la iglesia. La función de las revelaciones privadas, si están sirviendo y nos sirven, cuando nos hacen más dependientes de la palabra de Dios. Cuando nos pegamos de mensajes, revelaciones privadas y nos quedamos ahí, sepan que nos quedamos en el medio y no llegamos al fin. No llegamos al fin. Quien hoy ya no tenga de una dependencia absoluta de la palabra de Dios, de leerla, meditarla, porque
ya la voy comprendiendo, me va sabiendo, es exquisita para mí, va muy mal. Este es un necio. Y este se está quedando en tonterías. Y este no va a adquirir inteligencia. Y a este el demonio va a coger y se lo va a bailar como quiere. Cuando Cristo estaba en las tentaciones, ¿con qué venció al demonio? Con la misma palabra de Dios. Hermanitos, o nos ponemos las pilas a pedirle al Espíritu Santo que nos enamore de la ley del Señor, que es perfecta y está en la Sagrada Escritura, o perecemos. Miren, cuídense. La gente anda, padre, es que estoy haciendo un curso en Biblia y estoy leyendo la Biblia en continuidad. Ya empecé desde el libro del Génesis para poder terminar en el libro del Apocalipsis, una lectura continua. ¿Qué son esas formas de estudiar la Biblia? Por Dios, Cristo es la plenitud de la ley. Cristo es el intérprete correcto de la ley. Cristo es el que nos ilumina el Antiguo Testamento. No lo digo yo, la dice la Constitución Dogmática de Verbum. Esos biblistas que andan por ahí enseñando, yo no sé qué cosas enseñan, fuera del margen de la iglesia. La Biblia no se lee así. ¿Cómo lee uno la Biblia? Primero empieza por los evangelios. Jesús está diciendo ahí, ¿sí?, que Él es el cumplidor de la ley y es el auténtico intérprete de la ley. Nadie nos sabe interpretar correctamente todo lo que está en el Antiguo Testamento, la Torá, los Salmos, los demás escritos. Nadie, no ha habido ningún maestro y no existe ningún, mire, por muy que estudió en 5 universidades, 10 universidades, que tiene honoris causa. Satanás tenía honoris causa en Sagrada Escritura. Lo dice el Papa Benedicto XVI, aludiendo a un autor ruso del siglo XIX. ¿Sí? Satanás tenía honoris causa, doctoris honoris causa en Sagrada Escritura. El mejor exégeta, ¿sí?, que ha existido de las mejores universidades es el diablo. ¿Sí? Literal. El Papa Benedicto se pone a hacer un análisis de las tentaciones y dice, es que conocía la Sagrada Escritura muy bien, ¿sí? Y la gente anda pegada hoy de sacerdotes especialistas en no sé qué, ¿sí?, estudiosos en no sé qué. Es la palabra de Dios la que nos da inteligencia y una sabiduría sagaz como ninguna otra. Y por eso dice el libro del Deuteronomio, cuando los demás pueblos te vean, se quedarán asombrados, porque qué nación, qué pueblo ha tenido un Dios que les enseñe normas y preceptos como lo ha hecho tu Dios contigo. La gente, mire, la gente hoy se está volviendo idólatra. Y todo el que está pegado en las redes sociales y está siendo dependiente de la esperanza y la fe en Cristo, de lo que les diga un predicador, así sea católico, y no terminó en la palabra de Dios, y no terminó en la fuente que es Cristo en la Eucaristía, y no esté terminando en la adoración. Padre, es que yo no veo la hora de que salga esa homilía, yo no veo la hora de que salga esa enseñanza, yo no veo la hora en que salga esa interpretación del Evangelio diario de no sé qué, Padre, y no ves la hora de ir al sagrario, y no ves la hora de estar en la Eucaristía, y no ves la hora de coger tú mismo la palabra de Dios. Te quedaste en el medio y no fuiste al fin. Por lo tanto, no sirvió. Ese instrumento no sirvió, como dicen por ahí en un juego muy tradicional que había en nuestras tierras. Ese gato no sirvió porque no fue capaz de coger al ratón, ¿sí? No nos quedemos en los medios. Cristo es el auténtico intérprete de la Sagrada Escritura. Cristo es el cumplidor y Cristo nos dice cómo se vive la ley y los profetas. No vine a abolirles, sino a darles cumplimiento. Y el que desprecie una coma, una tilde, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por favor, es que la gente ya tiene que desintoxicarse. No, cojan la Biblia, comiencen a leer los evangelios, comiencen a mirar a Jesús. Y así se comprende todo el Antiguo Testamento y luego todo el Nuevo. Para uno comprender a San Pablo, ¿qué necesita?
Para uno entender lo que San Pablo le está diciendo a uno de sus epístolas, péguese de los evangelios. ¿Quién nos enseña esta lectura de la Sagrada Escritura? La Constitución Dogmática Dei Verbum. Padre, pero vea, es que estos estudiaron en Roma, no sé en qué parte, pueden haber estudiado donde sea, ¿sí? Pero no hay nadie que tenga una sabiduría más grande que la Iglesia, ¿sí? Y que el Espíritu Santo que actuó en el Concilio Vaticano II. Por eso hay tanta gente confundida hoy, unos que desprecian el concilio y otros que manosean el concilio y lo utilizan como quieren para venderse ellos mismos. Yo le digo, padre, entonces ¿qué hago? Sencillo, coja los evangelios nos dice, la iglesia son el corazón de la Sagrada Escritura. En la época de Jesús ya todos estaban confundidos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos el sábado? ¿Cómo es que se observa el sábado? Y esas preguntas se las hacían a los maestros de la ley, ¿sí? Y haciendo interpretación de la Escritura, eso convirtieron el sábado en una casuística, que habían preceptos y prohibiciones solamente para la observancia del sábado por cantidades, ¿sí? Y había divisiones entre ellos porque unos decían que se vivía así, otros de esta manera, ¿sí? Y la gente pobrecita, los más sencillos y humildes, confundidos. La Virgen no pasó por esa. A la Virgen no la atormentó nada de eso porque para ella era sencillo, ¿sí? Para ella todo se explicaba con la misma palabra de Dios. La Virgen se la conocía, y no iba a escuelas rabínicas. Padres, que este estudió en no sé qué, este estudió en no sé qué, este ha estudiado teología, doctorados en no sé qué. Mire, hay católicos, qué pesar, ¿sí? Esos son los complejos de inferioridad espiritual, ¿sí? Padre, es que imagínese que en mi casa estuvo tal y tal vidente. Padre, es que Dios a mí me ama. Y vinculan el amor de Dios. Bueno, sí, son detalles, pero son mínimos, ¿sí? Vaya a ver que con la misma emoción le digan a uno, Padre, imagínese que estuve en el Santísimo, en el Sagrario, y allí me quedé 3, 4 horas. No, la gente no habla con la misma emoción de eso. Los católicos, sí. Padre, fui a tal santuario mariano, imagínese que a mi lado estuvo, ¿sí? Y la gente, eso es puro complejo de inferioridad espiritual, ¿sí? Pero la gente no habla con la misma emoción. Padre, me leí el texto de la mujer samaritana, qué emoción ver a Jesús actuar. No, la gente no le habla a uno así. Ya los católicos, esos espiritualistas hoy ya, una piedad tan rara, rarísima, muy rara, ¿sí? Y eso se inflan y se hinchan y mejor dicho, y estuve al lado. Y cuando están en Eucaristía, como muertos cadáveres, fríos. Y cuando están en el Santísimo, dormidos. No les mueve nada, ni una palabra, ni la presencia de Jesús en Eucaristía los mueve. Así estamos. Estamos muy mal dentro de la iglesia. Esos legalismos, esas espiritualidades tan raras hoy. Monseñor Alfonso tiene una enseñanza muy linda, Alfonso Uribe Jaramillo, sobre la lectura de la palabra de Dios. Un hombre llevado por el Espíritu Santo. Mire, ese hombre intelectual como nadie se lo imagina. Monseñor tuvo un rasgo intelectual. Nunca, después de que conoció la vida en el Espíritu, nunca se fió de eso. No fue su respaldo para vivir su ministerio episcopal. Era lo que vivía a los pies de Jesús sacramentado. Ese era su orgullo, era su gloria, la palabra de Dios. Siempre empezaba una enseñanza, siempre, con la palabra de Dios. Siempre. Y fue padre conciliar, estuvo en el Concilio Vaticano II. Nosotros, ¿de qué nos estamos pegando? Es que yo estoy al lado de tal sacerdote. Cuando uno coge la palabra de Dios, está ante el mismo Cristo. Por eso a mí me da tanta tristeza cuando los libros sagrados los tratamos de cualquier manera.
la gente la Biblia la mantiene, y son libros, es un libro santo. Vayan a ver ustedes los judíos, cuando van a leer la Torá, ¿en dónde la mantienen guardada? La mantienen en los tabernáculos. Y el judío, el rabino que la va a leer en la sinagoga, se pone una mantilla que le llaman el talif, ¿sí? Que es como una especie de paño meral el que nosotros nos ponemos para coger a Jesús Eucaristía, los sacerdotes y los ministros, sobre todo el diácono o el obispo, y van a coger el rollo de la Torá y no lo cogen de cualquier manera, incluso ni lo tocan, lo cogen con ese paño, están los rollos, lo ponen como una especie de atril o de ambón y ni siquiera tocan las letras sagradas con un punzón sagrado. Y nosotros, la gente con las Biblias tiradas por ahí, sucias, empantanadas, es la palabra del Señor. Una vez alguien, hace muchos años, a mí me impactó mucho eso, porque yo la Biblia la ponía en cualquier parte. Y un padre, eso me impactó ese sacerdote, le vio a alguien, cogió la Biblia y la puso en el piso. Y le dijo, no tire a Dios en el piso. Pues cada uno manifiesta exteriormente lo que significa eso para cada uno, ¿sí? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Guarda, cuida de guardar estos preceptos, no los olvide. La Biblia en la casa debería estar en el lugar más santo y más sagrado, porque es la palabra del Señor. Pero como el amor se nos acabó para eso, o no lo hemos tenido nunca, ¿sí? No lo hemos tenido, ¿sí? Yo tuve un profesor de Sagrada Escritura que le tenía un altar a la palabra de Dios bellísimo, ¿sí? en su habitación. Y él nunca la rayaba, ¿sí? Nunca. Bueno, eso es una práctica de él, pero por el amor que le tiene a la Sagrada Escritura, ¿sí? Es un doctor en Sagrada Escritura, ¿sí? De hecho es un gran estudioso en Biblia. Pero, claro, no es lo del libro del Deuteronomio, guarda, cuida, protege, enséñale, transmítele esto a tus hijos, porque ellos te recordarán mis intervenciones, mis promesas. Esto nos tiene que llevar a examinarnos a nosotros. ¿Cuál es el lugar que está ocupando la palabra del Señor en nuestro corazón? Porque yo no vine a abolirla, yo no vine a destruirla, yo vine a darle cumplimiento, dice el Señor. Miren, por favor, yo le digo a la gente, ya no se hagan tan dependientes de lo que les diga un predicador, ni de lo que les diga el Padre Omar. Vayan a la Biblia, vayan a la fuente, vayan al Santísimo, vivan la Eucaristía con todo su corazón. Y si no saben interpretar la Biblia, cojan el catecismo que la Iglesia es la única que tiene la autoridad para interpretar correctamente la palabra de Dios, es la Iglesia en su magisterio. Y el magisterio auténtico de la Iglesia lo tenemos en el catecismo. Padre, es que yo leo el catecismo y no entiende. Claro, ¿cómo vas a entender si te llenaste de tanta basura? Si lo que tú ya aprendiste en las redes sociales, escuchando predicadores toda una vida, enseñanzas que no sabes si eran las correctas o no. Claro, cuando vas a ir al catecismo no te sabe. ¿Cómo te vas a ver si te llenaste de una cantidad de cosas que no coinciden con lo que la Iglesia dice? Por eso el tema del mal menor a muchos no les sabe y siguen ciegos y cerrados. Hay gente que humildemente se ha dejado tocar el corazón, otros que pesar. ¿Para dónde van? Ya sabemos para dónde van. Y siguen y son casuísticos y eso, y esto así. Se vuelven una especialidad casuística, así como los fariseos. Puro fariseísmo, literal. Porque la soberbia lo lleva a uno a eso. Cuando uno se hincha tanto y se cree que sabe tanto, ¿sí? Y es tan especialista en manejar tanto, como hay tanto hinchado hoy en las redes sociales,
Y un día, ¿saben qué va a hacer el Señor? Con un alfilercito chiquitico, apenas se inflen más, ¿sí? Los va a pinchar y sí, se van a explotar de saber tanta sabiduría humana de este mundo y no del Señor. Miren, lo que nosotros no adquiramos a los pies de Jesús Eucaristía, no nos lo va a enseñar nadie. Ciencia y fe no se contradicen. Los mejores científicos, no hablo de esos falsos científicos, los mejores que van buscando la verdad, ¿saben dónde terminan? A los pies del Señor, porque ciencia y fe no se contradicen. Los verdaderos conocedores de ciencia, ¿saben dónde terminan? A los pies del Señor. Los magos de Oriente eran científicos y seguramente era de lo mejor que había en esas regiones de Oriente. ¿Y dónde terminaron? A los pies del Señor con esa ciencia correcta, verdadera. Los hinchados, los falsos científicos terminan muy lejos del Señor. Los verdaderos terminan a los pies del Señor porque ciencia y fe no se contradicen. Hoy que hay tantos científicos, politólogos en Colombia, qué problema hoy. Tanto falsario por ahí, héroes de la patria. ¿Saben quién es el héroe de la patria? Se llama Jesús de Nazaret. Ese es el verdadero político, el verdadero, sí, pastor, el verdadero héroe de nuestra patria. Teníamos que volver otra vez los colombianos a cantar aquella canción del corazón de Jesús. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, porque nuestra patria y nuestro suelo, esta nación son de Él. Pero estos héroes están suplantando al Señor. Tienen nombre de católicos, pero no son tan católicos, ¿sí? Tienen nombre de ser muy espirituales, pero no son tanto, ¿no? Porque lastimosamente se creen los salvadores de Colombia. ¿Y saben qué les va a hacer la ciencia divina? Apenas se inflen un poco más, ¿sí? Los van a espinchar. Porque por lo menos aquí en Colombia, pocos, muy pocos, y esos no se ven. Hay corazones que saben que el Rey de ellos es el Señor. Y por esos pocos, el Señor va a preservar a la nación. A los necios les va a ir muy mal. Y si nosotros nos metemos en ese camino de la necedad, ¿sí?, de la soberbia, que la tenemos todo, pero alimentamos esa soberbia, nos va a ir muy mal. A los humildes, a eso los va a preservar Dios. Los va a preservar y los va a cuidar, y Él siempre los va a proteger. Cuidemos de guardar las normas del Señor. Amemos su palabra. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Miren, ojalá los católicos hoy estuviéramos... El Papa Benedicto XVI dijo algo en el 2009 muy impactante. Se le vinieron encima dentro de la iglesia obispos, cardenales, sacerdotes, a reprocharle una actitud que él tuvo, ¿sí?, de acoger unos obispos que le pidieron perdón y acogida a la iglesia, estaban en excomunión, y el Papa, con esa bondad tan grande, ese amor y esa búsqueda de la unidad, como estaban arrepentidos, pidieron perdón, los acogió en la iglesia, y se le fueron encima muchos miembros tuvo que sacar una carta en el 2009 dirigida a los obispos de la Iglesia Católica, y cuestionó a los obispos y les decía: me cuestiona la forma en la que ustedes hablan de Dios. Me cuestiona. Y uno de los reproches que le hacían al Papa Benedicto, le decían que es que él estaba desinformado. Imagínense, fue un hombre reconocido como de las mentes más brillantes del mundo, hablando en el ámbito científico. Y algunos miembros de la iglesia le decían que estaba desactualizado, que estaba muy desactualizado porque no miraba el internet. Y dijo el Papa en el 2009, esto me deja una lección. Me temo que en un futuro, en la Curia Vaticana,
solo exista como única fuente de información lo que salga en Internet. Para muchos católicos, la única fuente de información segura y verdadera hoy es lo que salga en Internet. Ya no es para la Curia Vaticana solamente, ¿sí? Pues no es que esté diciendo que allá pase eso, pero el Papa lo dijo ahí, ¿sí? Y hoy, ¿cuál es la fuente segura de información para los católicos, los cristianos? El predicador que tenga más tendencia en YouTube. Qué pesar, qué pesar, qué pesar, qué pesar. Para muchos católicos, la única fuente de información segura para conocer la verdad cristiana se volvió esas fuentes de Internet. Y la palabra del Señor, dice ella, hoy lo que dice el libro del Deuteronomio, hoy es bellísimo, ¿sí? Dice, obsérvalos y cúmplelos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Hoy hay católicos que conocen una cantidad de predicadores y saben puntualmente lo que dicen, ¿sí? Politólogos, especialistas en esto. Usted los escucha porque eso lo citan con una propiedad, ¿sí? Y se conocen cuántos instrumentos hay en el mundo, ¿sí? Y no conocen nada de la palabra de Dios. Nada. No conocen nada del magisterio de la iglesia, ni cómo está conformado el catecismo, ni cuáles son los contenidos del catecismo, que son los contenidos de nuestra fe católica. No lo saben. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque este pueblo quiso vivir así en la ignorancia. Y ojo, que en moral, partiendo de las tradiciones bíblicas, hay algo que se llama ignorancia culposa. Una cosa es la ignorancia invencible de una persona que está incapacitada porque no tiene racionalmente las facultades suficientes para leer un texto, a una persona que tiene las facultades para leer un texto. Mi papá no estudió primaria y mi papá es pegadito de la Biblia y ha aprendido a leer leyendo la Biblia, ¿sí? Y le gusta con letra grande para poderla ver bien, ¿sí? No. Padre, pero yo tengo buenas intenciones. De buenas intenciones está lleno el infierno. No, Señor, los actos virtuosos no son así. Por eso la iglesia nos enseña que las fuentes de un acto son tres: la intención, las circunstancias o el medio, el contexto en el que se realiza ese acto, ¿sí? Y el objeto, ¿sí? Que es el fin del acto. Si uno de los tres es malo, todo el acto es malo. Por eso los católicos cometieron un error gravísimo en las elecciones presidenciales al votar por el mal menor. Y así haya obispos, sacerdotes, especialistas en moral que digan lo contrario, contradicen la moral de la iglesia, contradicen los principios que tiene la Sagrada Escritura, contradicen a Cristo mismo. Para que un acto sea bueno, las tres fuentes del acto tienen que ser buenas: la intención, las circunstancias y el objeto. En Colombia, ¿qué hicieron? No, pues la intención es buena, salvar al país para que no se meta el socialismo. ¿Y saben cómo le decían a uno? Padre, usted está pecando por omisión. ¿Cómo va a dejar que se meta? Pues, qué babosada. Así los vuelve de tontos el diablo y de ciegos. ¿Sí? No es que yo no confío, yo no le doy la confianza divina a los políticos, yo se la doy al Señor, ¿sí? Porque hay una promesa del Señor que es más grande, ¿sí? Y yo no voy a renunciar a los principios morales, que es la palabra de Dios, por una promesa humana. ¡Qué pesar! Me da tanto pesar porque el diablo los está cogiendo y ellos mismos se están autodestruyendo y dañando a la gente. No se lo digo yo, vayan al catecismo de la Iglesia Católica. Si desconfían del catecismo, que no deberían hacerlo, vayan a las encíclicas de los papas, por lo menos la Veritatis Splendor, que nos trajo y sintetizó los fundamentos de la moral. Así hay obispos que digan lo contrario, van en contra del principio católico en moral.
Por eso los obispos alemanes están así. Pues los que están, ¿sí?, pidiéndole a la iglesia que cambie los principios de la moral sexual y matrimonial. Así empezaron ellos, no crean que eso fue de la noche, así empezaron, tal cual. Tal cual. Y en la práctica algunos los critican a ellos y en la práctica hacen lo que ellos han teorizado. Eso del mal menor. Una cosa es la causa de doble efecto. Un mal físico y un mal moral. Uno prefiere el mal físico, pero jamás el mal moral. Jamás. El mal moral nunca es elegible. Pero la soberbia lleva a uno que se encierre y a buscar casuísticas y argumentos. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ellos que se creían los cumplidores de la ley no eran cumplidores de la ley. Y Jesús se los dijo, ustedes no cumplen la ley, porque no creen en mí. Y le decían a Jesús que era un infiel de la ley. Le decían, demuéstreme en qué pecado, demuéstremelo. Y no le pudieron demostrar a Jesús ni una falta. Entonces, en pocas palabras, volvamos al Señor. Volvamos. Cristo es el auténtico intérprete de la ley. Una persona que ame la Eucaristía, que busque a Jesús en la Eucaristía constantemente, pidiéndole al Señor que le muestre la verdad, es una persona que se va a llenar de sabiduría, de inteligencia, de ciencia verdadera. ¿Quién es la fuente de la ciencia sino Dios mismo? ¿Sí? Los científicos estudian lo que Dios ha creado, ¿sí? ¿Y quién conoce mejor la materia, por ejemplo en las ciencias positivas, que el mismo creador de ella? Nadie la conoce mejor que el mismo creador, que es Cristo, que es el Señor, porque en Él se hicieron las cosas y todo tiene su constancia en Él. Oremos para que el Señor nos mantenga fieles a su palabra, pase lo que pase, amemos mucho la palabra de Dios. Por favor, no tengan sus Biblias por ahí de cualquier manera. No es cualquier libro, es la palabra del Señor. No la traten como si fuera por ahí, algo cualquiera, ¿sí? Si verdaderamente amamos al Señor, amemos su palabra. Demostrémoslo con hechos, no con palabras. Uno se puede llenar la boca de argumentos como lo hacen todos los legalistas, pero en la práctica, sí, con la actitud, sí, con el comportamiento, eso es lo que habla, no lo que digamos. Las palabras se las lleva el viento. Es el testimonio de vida, es el testimonio de cada uno, no las palabras. Y eso va a evangelizar al mundo. No son las palabras, no lo son los argumentos. ¿Para qué tanta palabrería? Pablo VI decía que el mundo ya está cansado de eso, y es verdad, asfixiados. Estamos asfixiados de tanto argumento, tanta palabrería. Ya, eso cansa. Eso incomoda, ¿sí? Testimonio, coherencia de vida. Testimonio, eso es lo que necesita ver el mundo de hoy. Testimonio. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de ser fieles a Él. Y oremos por tanta gente que va por caminos que no debería ir. Y que hizo dependiente su vida espiritual de grupos, de personas, ¿sí? Por Dios, uno debe ser dependiente de la vida espiritualmente del Espíritu Santo, del Señor, de la palabra de Cristo. Estas personas son fundamentalistas, no van bien, no van bien. Si a uno un medio no le sirve para llegar al fin, ¿sí? Ese medio no sirve. Si ese medio a uno lo deja en él mismo, eso es destructivo. Porque para ser libres nos creó Cristo, para volar hacia Él. Entonces, nuestra tarea es volar hacia Dios. No nos dejemos engañar porque el diablo nos está engañando así. Eso es Satanás. Eso es el demonio. No nos dejemos engañar más. Para mí la vida es Cristo, dice San Pablo. Para mí la vida es Cristo.
Cristo es la ley perfecta, Cristo es la medida del amor, Cristo es la medida de cualquier comportamiento, de cualquier actitud. Es solo Cristo. Amemos mucho la palabra del Señor, oremos diariamente con ella. Miren, vuelvan al Evangelio todos los días. Vuelvan, no se queden solamente con lo que escuchen en la Eucaristía, vayan, cojan la Biblia, lean 1, 2, 3 veces el Evangelio del día. Que alguien a quien lo vea el Señor haciendo eso, lo va a bendecir muchísimo. Mantenga la palabra de Dios, la Biblia, en un altarcito, en su casa, en un lugar donde cuando usted la vea diga, uy, es que no es cualquier cosa, es la palabra del Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. A mí me emociona, de los momentos que más me emociona en el día, de los que más me emociona es cuando venimos a hacer la lección divina. Para mí es un gozo venir a escuchar al Señor en su palabra. Es una alegría. ¿Y qué tal que otra fuera mi alegría? Ahí sí estaría mal, sí. Muy mal, sí. Muy mal. Iría por donde no debería ir, sí. Ese es mi regocijo. Y le pido al Señor que cada vez lo aumente para uno no hacerse dependiente de nada ni de nadie más que de Él y de su palabra. Porque cuando nosotros nos hacemos dependientes de los medios, eso nos lleva a un destino muy terrible, muy desastroso. Eso es la catástrofe, ¿sí? Entonces pidámosle al Señor mucho amor por su palabra, por su presencia en la Eucaristía. Y desintoxiquemos por tanta gente que anda hoy confundida, lejos de... Viven, en la teoría viven en la iglesia, en la práctica están lejos de la iglesia hace mucho tiempo, porque ni la aman, ¿sí? Entonces, la iglesia es nuestra mamá, porque ella ha cogido la palabra de Dios, la ha cumplido, la ha vivido, se esfuerza por vivirla, y en la iglesia tenemos la garantía de estar con el Señor. Que la Virgen nos ayude, San José nos acompañe, ya que Él fue fiel a la palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.